¡Conviva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. ¡Conviva Tijuana! Un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Conviva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muy buenos días, bienvenidos al programa Conviva Tijuana. Después de escuchar esta preciosa reflexión que nos puso hermanita Rosario, muchas gracias hermanita, pues nos quedamos pensando en muchas cosas positivas. Creo que si estamos en ese tono, si estamos trabajando por nuestra positividad, nos vamos a sentir mejor y vamos a hacer que los que nos rodean se sientan mejor. Hoy es el Día Internacional de la Juventud, así que muchas felicidades a todos los jóvenes que nos están escuchando y pues como jóvenes todos somos en el corazón, muchas felicidades para todos. También hay que recordar esta semana, el día 15, la Asunción de María, así que cuando ella se eleve al cielo, que se lleve todas nuestras peticiones y que nos bendiga antes. Juanito, buenos días, ¿cómo estás? Yo creo que estoy bien. Ajá. Y diría yo en excelencia. Ah, qué bien. Hace mucho tiempo que no me sentía yo tan bien. Felicidades. Serán las vacaciones, será el clima, será, no sé qué será. Y fíjate que las broncas de cada día y la economía y eso, pues ahorita les echo a un lado. Ahorita lo importante es que me siento muy bien y que les espero que mucha gente en estos días también se sienta muy bien. Volteemos los ojos al cielo y le digamos al gran Padre, Señor, gracias, gracias, gracias. Fíjate que precisamente el Evangelio de hoy habla de que hay que tener fe, porque es cuando Jesús se subió a hacer una meditación en una barca y con las olas se fue adentrando la barca hacia la mitad del lago y entonces los apóstoles estaban muy asustados. Él se bajó caminando de la barca, caminó sobre el agua, pero ellos más se asustaron cuando pensaron que era un fantasma. ¿Cómo es posible que alguien camine sobre las aguas? Y él les dijo, no se preocupen, soy yo. Pedro le contesta, para estar bien seguros de que eres tú, permite que yo camine sobre el agua. Y muy decidido se baja y empieza a caminar. Mientras tuvo fe, se sostuvo sobre el agua, pero cuando dudó, se hundió. Entonces tengamos fe en que los caminos del Señor son perfectos y los tiempos del Señor también. Así que es una invitación a la confianza, que es precisamente lo que nos estás diciendo, Juanito. Perdón, te interrumpí. Bueno, pero ¿qué quiere decir fe? Se nos olvida. La palabra fe quiere decir confianza. Yo le tengo confianza a un doctor, ni lo conozco. Pero ha habido gente que me han hablado de él y me dice, mire la operación que me hicieron a mí, y mira esto, y mira el otro. No, pues claro, yo en ese momento me nace confianza en alguien que a lo mejor ni lo conozco. Así es. Entonces, no nos olvidemos, fe quiere decir confianza, tener confianza. Qué mejor ejemplo de la confianza, que siempre lo he dicho, es que cuando uno, por ejemplo, en este caso, en mi caso, estoy haciendo la cola para pagar en las cajas del súper, y que voy viendo delante de mí un muchacho joven, unos 30 años, no menos, y su esposa que va delante, como siempre, pagando las cosas, y ella con una mano viendo y pagando, con otra mano cargando a un bebito, pues no sé, de 9 meses por ahí, a lo mejor menos. Pero resulta que el papá también cargaba a otro bebito de la misma edad. Y yo dije, mira, estos deben ser gemelos. Ándale. Pero estaba yo meditando y pensando, fíjate lo que es la confianza. Los dos están dormiditos,
en los brazos de su papá y de su mamá. ¿Qué les duele? Nada. ¿De qué se quejan? Nada. ¿A qué le tienen miedo? A nada. Simplemente están dormiditos, tranquilos, con un montón de ruido que ponen allí con la música. Ajá. Y sin embargo ellos felices de la vida, tranquilos, durmiendo en brazos de su papá y de su mamá. Qué maravilla. Y dije, fíjate cómo esto es el mejor símbolo, la mejor imagen que hay de la confianza. Bueno, pues así estaban tus queridos amigos, señora de la lancha. Ajá. Y en eso que se viene la tormenta, y entonces les dio miedo, ¿no es así? Así es. Y entonces como les dio miedo, ¿qué dijeron? Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y estaba Jesús ahí, así que no les ande fallando. Si se vuelve a repetir el caso, don Pedro y los discípulos, tengan confianza, hombre, ahí está Jesús, ¿qué les va a pasar? Así nosotros, si está con nosotros el buen Padre Dios, ¿qué nos va a pasar? Fe, confianza. ¿Cómo nos falta todo esto, señora? Así es, Juanito. Entonces, un recuerdo. ¿Qué es la fe? Confianza. Pero confianza profunda, segura. Una confianza que invite a los demás, que sea una predicación, la misma confianza que tenemos. Muy bien, muy buena recomendación y muy buen ejemplo, Juanito. Me estabas diciendo otra cosa, Martita. No, nada más estábamos hablando de eso, de la confianza, de cómo nos pongamos en brazos del Padre, precisamente recordando el Evangelio del día de hoy, y que recordemos que los tiempos de Dios son perfectos y los planes de Dios también son perfectos. A veces nosotros no entendemos porque no estamos viendo el desenlace, pero con el tiempo volteamos hacia atrás y decíamos, bendito sea Dios que me pasó esto, porque gracias a esta adversidad conseguí esta otra oportunidad o este otro beneficio. Siguiendo lo que estábamos haciendo, un esfuerzo por ver el significado de algunas palabras de los pueblitos donde Jesús vivió. Y nos encontramos con hoy dos, ¿por qué? Porque eran cosas chicas. Ajá. Uno de ellos se llama Betania. Eran dos Betanias. Una dice que quiere decir en hebreo casa del pobre. Betania. Betania, casa del pobre. Pero había otra Betania, ahí cerquita, luego, que se llamaba casa de la gracia. Parece que Jesús estuvo más bien en la primera, la que estaba como a unos 5 kilómetros de Jerusalén. Nosotros decimos, mira qué poquito, sí, pero espérate. A pie. Acuérdate que Jesús y la gente de aquel tiempo andaban eso a pie. Así que ir a Betania en la nochecita, en la tarde, cuando ya terminaban, ahora sí que sus labores de misionero, de predicador, de maestro, que Jesús iba cansado, se iba a casa de sus amigos, su amigo Lázaro y sus hermanas María y Marta, y allí pasaba la noche. No es como ahora que para todo hotel y hotel y hotel. Aquellas gentes se parecían un poco en su tiempo a nuestros hermanos paisanos que llegan del sur. Siempre llegan a casa de un amigo, a casa de un compadre, a casa de un hermano, a casa de alguien familiar. ¿Te has fijado en ese detalle, señora? Sí, son muy hospitalarios. Hospitalarios, esa es la palabra. Y ellos llegan con toda la confianza del mundo. Bueno, pues ahí tienes, que así eran aquellos tiempos de aquellas gentes, y en esa casa, familia Betania,
Llegaba Jesús a descansar después de una larga jornada, porque no le paraba, ¿eh? Ajá. Jesús andaba duro y duro y duro, y llega a Betania. Y en esta ocasión que nos acordamos de Betania, acuérdense que estaba la hermana de Lázaro, Marta, duro y duro, para arriba y para abajo. Por eso te llamas Marta, señora. Ay, 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 le hago honor a mi nombre. Y nomás la veían pasar para allá y para acá. Y en una de esas que se enoja y que le dice, Jesús, dile a María que ayude, mírala. Ahí está nomás oyéndote. Y Jesús le dijo, Marta, acuérdate que ella escogió la mejor parte. ¿Sí te acuerdas, señora? Sí, me acuerdo perfecto. Y en una de esas, que fueron pocos días antes de morir Jesús, de que lo crucificaran, se le ocurrió a María regalarle un perfume. Y en aquellos tiempos también se acostumbraba mucho que cuando entraba uno a una casa se lavaba los pies. Y en algunos lugares la mamá o alguien le lavaba los pies a sus hijos. En este caso, María le echó perfume en los pies de Jesús. Y algunos criticaban. Mira nada más, desperdiciar ese perfume tan caro en los pies de Jesús. Y Jesús les dijo, no estén criticando. Miren, ella está anunciando que no falta mucho para que me embalsamen. No falta mucho. Se está acercando los días en que yo ya voy a tener que irme de aquí y me van a embalsamar. Y además, miren, ¿para qué quieren ese perfume rico? Dice, pues para venderlo y dárselo a los pobres. Miren, los pobres desgraciadamente siempre estarán en este mundo. En cambio, este hecho que acaba de hacer esta mujer se va a recordar por siempre. Y allí fue también, y señora, acuérdate aquella anécdota en donde Jesús andaba en sus predicaciones a unos cuantos kilómetros de distancia. No eran muchos, pero para caminar a pie estaba muy duro. Si no, hagamos la prueba. A ver si vamos un solo día y caminamos 5 kilómetros. Está duro. Está duro. Y al otro día en la mañana levántate rápido y otros 5 kilómetros. Sí, está pesado. Ajá. Bueno, pues ahí tienes que fue cuando le avisaron a Jesús, Señor, tu amigo Lázaro está gravísimo. Mandan decir las muchachas, Marta y María, que vengas corriendo, porque está muy grave. Pues Jesús, como pudo, llegó, pero no lo hizo inmediatamente. Se tardó un par de días. Y después de 3 días que llegó, le dijeron, Jesús, Lázaro ha muerto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús le dijo, ¿dónde está enterrado? Acá ven, lo llevaron donde estaba enterrado. Hizo el prodigio, el milagro de decirle a Lázaro, Lázaro, levántate, sal fuera. Esa frase se quedó grabada por los siglos de los siglos. Lázare, Lázare, exi foras. Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y se levantó Lázaro de su tumba, les dijo que le movieran la piedra que tapaba la tumba, y así Lázaro resucitó, como un ejemplo de que iba a resucitar Jesús dentro de poco. Y la gente se admiró tanto que llegó ahora sí que el chisme, hasta Nazaret, Señor. Y en Nazaret ya lo estaban esperando para perseguirlo y matarlo como si fuera un brujo. Vaya. En lugar de que... En lugar de admirar el milagro. De admirar el milagro, usaban eso como diciendo, este es un endemoniado. Un argumento. Este no sé qué es, pero de envidia
la reacción de mucha gente fue quererlo matar. Bueno, de Betania salieron muchas cosas muy interesantes. Acuérdate que quiere decir casa del pobre o casa de la gracia, porque son dos pueblos amigos. Y también ahí andaba haciendo sus predicaciones, invitando a preparar los caminos del Señor a Juan Bautista. Ahí se bautizó Jesús. Ahí fue cuando el Bautista no quería bautizarlo. ¿Por qué? Porque se sentía que no era capaz ni de amarrarle las sandalias. Ahí fue cuando el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Se oyó una voz del cielo. En fin, los hermanos cristianos ortodoxos festejan el 6 de enero, el día del bautizo de Jesús, allí en Betania. En Betania. Y resulta con que hacen su bautizo completo, así lo sumergen adentro del río a la persona que la van a bautizar, como diciéndole, mira, de aquí para atrás ya se acabó. Te quedas limpio todo absolutamente ante la humanidad, ante Dios, de tus pecados porque te arrepientes, porque prometes ser otra persona. Total, el 6 de enero los ortodoxos celebran con bautizos generales, o sea, colectivos, las proezas, los milagros de Jesús, y en especial a Juan el Bautista, que anunciaba la venida de Jesús. Betania, un pueblito cerquita de la gran ciudad de Jerusalén, tranquila, con mucho jardín, con muchos árboles. Por eso, cuando se habla de Betania, como que es un poquito de retiro, un poquito de vacación, fuera del mundanal ruido. Cuando uno va a vacación, a retiros, pues se parece al pueblito de Betania, un pueblito tranquilo totalmente. En fin, hay varios pasajes que nos recuerdan que además de ser muy simple, también era muy importante. En fin, te voy a platicar de otro lugar, señora, porque este estaba muy chiquito. Platícame, Juanito. Se llama el Calvario, que en hebreo le dicen Gólgota. Ajá. ¿Y de dónde viene la palabra Gólgota, Calvario? Pues es una especie, no es ni colina, es un montículo de roca, de piedra, unos cuantos decenas de metros cuadrados, un poco elevado, y ahí acostumbraban a ejecutar las penas de muerte, la pena de muerte para los malhechores. Y entonces cuando decían pena de muerte, ya sabían, vámonos, ahí está la roca esa que tiene cara de calavera, de ahí viene la palabra Calvario, una roca que tiene la cabeza, el tipo de la roca es como si fuera una calavera. Y además, imagínate, ahí estaban el montón de palos enterrados, el palo vertical para crucificar a la gente malhechora. La gente caminaba desde donde lo tenían que crucificar hasta allá cargando el leño que es transversal, no es que va cargando toda la cruz, no, la parte transversal. Y van cargando su parte donde llegando ahí están ya unos palos verticales enterrados en la roca y allí lo crucificaban. Así que no es tanto una cruz lo que había,
habían palos enterrados en las rocas previamente, y entonces venían cargando leño, el leño, ¿cómo se dice? Transversal. Sí, el travesaño, donde descansan los brazos, ajá. ¿Donde descansa qué? Los brazos. Ah, eso, así, los que descansan así. Y ahí lo crucifican, y luego hay unas cuantas rocas alrededor, ya más bajitas, con hoyos, y eran las tumbas. Y entonces terminaban de crucificar a alguno, y muchos de ellos, los familiares, los enterraban ahí mismo. Ya no decimos enterrar, ¿verdad? Pues, ¿qué sería? Enterrar, ¿no? Porque Empiedrar. Empiedrar. Empedrar. Sí. Y así fue como José de Arimatea tenía un hoyo de esos en las rocas, en las piedras, y cuando a Jesús lo crucifican, les dice, bueno, les presto mi tumba, aquí está lista. José de Arimatea. Ajá. de Arimatea, Ajá. un buen hombre, seguidor de Jesús. Entonces siente el honor de que en la tumba que él compró entierren a Jesús, o pues, apedren ahí a Jesús. Y entonces, fíjate qué inteligentes, se les pasaba lo de la inteligencia a los enemigos de Jesús, porque fueron con Pilato y le dijeron, Pilato, ese señor anduvo diciendo que iba a resucitar, que al tercer día iba a resucitar. Y entonces, imagínate si resucita, todo el lío en que nos vamos a meter todos. Pero peor, como no creemos en que va a resucitar, si se lo roban sus seguidores, si se roban el cadáver, van y lo van a sacar de ahí y va a decir que resucitó. Préstanos unos cuantos soldados para que hagan guardia y así no se acerquen los discípulos y no vaya a ser que se les ocurra andar con el cuento. Y Pilato pues también lo hizo. ¿Por qué? Porque dijo, no hombre, no si va a resucitar así nos va a ir. Entonces fíjate cómo no estaban muy seguros, sino que tenían miedo. Y ahí mandan a los soldados. Y cuando Jesús resucita, los primeros que cayeron para atrás del tronido y los primeros que se fueron corriendo el chisme fueron los soldados que estaban ahí. O sea que ellos no sabían el efecto que iba a ser, al contrario. Para que vieran que sí fue cierto, hasta los soldados son testigos. Así que el Gólgota, la roca que parece ese montículo que parece una calavera, Calvario, calavera. Además, era cerca de él estaba la entrada de una calzada que iba para la parte norte de Jerusalén, y por ahí tenían que pasar mucha gente, de manera que al pasar por ahí cerca, pues veían que ahí estaba la calavera, y ahí veían las cruces, y eran así como avisándoles, cuidado, ¿se me portan bien o les espera la calavera? Les espera el Calvario. Así que tiene sus significados a pesar de ser una roca tan sencilla, un montículo tan sencillo. Pues espero, Señora, que estas pocas ideas bíblicas sobre los lugares santos nos hagan que cuando oigamos el Evangelio, cuando pensemos en la vida de Jesús, nos ubiquemos con la imaginación a esos lugares como eran, que nos imaginemos y no solamente tengamos ahí la frase, no, pues lo llevaron al Calvario y ahí lo crucificaron y ya. No, espérate, ¿cómo era el terreno ese? ¿Cómo era la tumba? ¿Cómo eran los lugares? Hazte de cuenta que estás presente, pero así como que elevado, de lejos, así me lo imagino yo,
y viendo todo el escenario. Y al meterme en la escena, en el escenario, pues me siento más cercano de aquello. Ajá. Y aumenta mi confianza. Comprendes la situación. Comprendo, Ajá. confío, tengo fe. De manera que el Calvario, señora, que prácticamente está en el lado oeste, norte de la ciudad de Jerusalén. Cuántas cosas maravillosas, si alguno va de turista por allá, pues no se da cuenta. Estas ideas se las debiéramos de platicar en unas sesiones a todos los que van de turistas para allá, antes de que se vayan para allá, que tengan unas clasecitas. Sí, un poquito de la historia del lugar, un poquito del entorno, un poquito. Y que se ubiquen. Ajá. Cuando lleguen y les digan, miren, este es Jericó. Ah, sí, mira, cuando pasó esto y pasó lo otro. Oye, este es Samaria. Este es Belén. Entonces ya se van imaginando como si hicieran un viajecito en helicóptero primero que todo, y así van no solamente a saborear, van a aprender, a comprender, a situarse en esos lugares. Porque eso de pagar un boletazo hasta allá y regresar y pues no supieron a dónde fueron, nada más dicen los nombres, pero no estuvieron ahí. Es cierto. Así que yo creo que si a alguien se le ocurre algún día visitar esos lugares, ojalá que se haga un poco de clasecitas bíblicas, geográficas de esos lugares. ¿Para qué? Para gozarlos más, para tener más elementos de meditación, y cuando pasen los años acordarse, mira, este lugar y este otro, aunque pasen muchos años, lo seguirás saboreando. Pues yo con eso ya te voy a platicar. Pues se me está ocurriendo una idea. Gracias, Juanito, por todas estas aportaciones, pero se me estaba ocurriendo que hace unos años se hacían unos especie de círculos bíblicos y la gente se reunía para leer la Biblia una vez a la semana y hacían algunas reflexiones, iban conociendo la Biblia, iban conociendo la historia, iban conociendo el entorno, un poquito lo que estás diciendo. No todas las personas tendrán acceso a hacer un viaje hasta allá, pero sí lo podemos hacer mentalmente. Afortunadamente ahorita con el internet pues podemos ver las imágenes casi como si estuviéramos ahí. Claro, no es lo mismo, para nada, no es lo mismo estar ahí que verlo en una imagen, pero por lo menos ir figurándose mentalmente cómo se vivía, qué se acostumbraba, por qué sucedieron algunas cosas que de otra manera serían incomprensibles. Así que qué bueno que nos hagas esta reflexión y ojalá que empecemos a hacer nuevamente círculos bíblicos y que nos reuniéramos, por ejemplo, los matrimonios una vez, no sé, una vez al mes, a lo mejor no una vez a la semana, un grupo de matrimonios, hacer reflexiones sobre la Biblia, asesorándonos con un sacerdote y estar comprendiendo más. Fíjate cómo otras doctrinas sí lo hacen, se saben la Biblia casi de memoria. Entonces es importante que conozcamos a fondo todo este entorno, toda esta historia, todas estas situaciones que nos estás platicando. ¿Cómo ves esa idea, Juanito? Nos gustó mucho que un día el párroco de la iglesia de la que está en Colina, señora, se llama María, no, se llama, ay, se me fue el nombre ahorita. Creo que es de La Paz. No me acuerdo. Bueno, el párroco, el padre Plasencia, que ya lo cambiaron, por cierto, pero estando ahí nos invitó a hacer un círculo de espiritualidad bíblica. Sí, me acuerdo. Estuvimos yendo, se juntó un grupito de personas. Hasta la fecha, cuando sin querer nos vemos por ahí, se acuerdan mucho del círculo que se hizo espiritual, bíblico. Así es. A propósito de lo que tú estás diciendo, ojalá que en todas las parroquias haya círculos bíblicos. Sí, acuérdate
hemos platicado mucho. Ahora sí que como que las fases, como que épocas existenciales de lo que es la espiritualidad. Mira, acuérdate que hemos dicho que la primera parte viene siendo pues lo que se ve. La primera parte es la vida diaria. Los niños nacen, la gente nace, y el nacimiento a una nueva vida es el bautismo. Después ya eres más grande y dices, bueno, pues estoy decidido a cumplir con el Evangelio al 100% y me quiero convertir en apóstol, me quiero convertir en discípulo de Jesús. Y entonces la ceremonia de la confirmación, pero luego nos caemos en el mal y nos damos cuenta, tomamos conciencia, nos damos cuenta de nuestros errores y entonces existe la ceremonia llamada penitencia, la confesión. Fíjate cómo son datos de la vida real. Acompañamientos en los principales momentos de la vida, porque Así cuando es. naces, cuando te casas, cuando mueres, ¿verdad? Son las ceremonias representando los hechos más importantes de la vida del hombre. Así es. Y cuando te enfermas, también está la unción de los enfermos para decirte, acuérdate, tú no eres eterno, tú eres una criatura de Dios. Resígnate a que si hasta aquí te dijeron que esta es tu vida, pues aquí me quedo. Entonces te preparas a terminar tu vida como Dios manda con el sacramento de los enfermos. Oye, pero si a lo mejor ya nomás fue un paréntesis y me voy a levantar mañana, yo, órale, ten en cuenta que la vida no se te terminó aquí y que es una oportunidad para hacer algo. Sobre todo para que cumplas lo que prometiste en la confirmación. Hay que predicar. No solamente con las palabras, wiri, 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 wiri. No, con los hechos, con los ejemplos. También con las palabras. También con un buen consejo. Pero es una forma de predicar. Como me acuerdo yo, señora, de hace muchos años. Ajá. De un padrecito que tenía 90 y pico de años, Sí. alto, flaco. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿El padre Morita? El padre Morita, Sí. allá en Zamora, Michoacán. En Zamorita la Bella. Te estoy hablando de los años 63, 64, 65, por allá ni me acuerdo. Y el padre Morita decía, yo ya no tengo salud ni edad para poder estar predicando. Y entonces se le ocurrió imprimir en una imprenta de aquellas antiguas unas hojitas que no eran más allá de 5 Un centímetros. cuarto de página. Un Ajá. cuarto de página. Ajá. Iba con un impresor y le decía, ya es una calidad, imprímeme esta hojita. Sí, cómo no, padrecito, ya se la imprimía. Y ahí decía un pensamiento de espiritualidad. Y entonces el padre Morita salía de su casa religiosa, que era un padre salesiano, vivía en un colegio que se llamaba el Cristóbal Colón. Ajá. Y allí en la casa de los padres, ya que se desayunaba, a las 9 de la mañana en punto, salía por todas las calles de Zamora regalando las hojitas a toda la gente que encontraba, especialmente los negocios, Así es. las oficinas, todo eso. Llegaba y entraba, ¿cómo les va? Les contaba un chiste y les regalaba la hojita y les decía, para que te entretengas. Pues cualquiera leía la hojita, pues era un cuarto de página y con letra grande. Y venía un pensamiento. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa hojita? Sí, se llamaba Gotas de Rocío Espiritual. Gotas de rocío espiritual. Ajá. Bueno, esa es una forma de predicar.
¿Te acuerdas que te he platicado que un taxista aprendió esa regla y lo hacía? Se subían a su carro y les entregaban una hojita a la salida y les decían, ay, léelo cuando puedas. Sí, me acuerdo. Y también les he comentado del señor de los elotes. Sí, sí, Creo que se apellida Flores. Sí. En la puerta de un Calimax. Ajá. Y cada elote que vende le mete un palito, lo encaja en un palito y el palito tiene una frase un salmo bíblica. O un versículo de la Biblia, así es. Así que cuánta gente se ha ingeniado para mandar mensajes espirituales y que en su oficio o en su negocio lo hace. Pues decíamos que una parte son las cosas que se ven, las ceremonias, las idas a misa, las idas a un bautismo, las idas a acompañar a un matrimonio, lo que sea, las visitas a la iglesia, al templo, al Santísimo Sacramento. Bueno, ese es en el ambiente cristiano católico. Pero en los demás cristianos, oye, tienen sus grupos bíblicos, tienen sus grupos de religiosidad. Y después de eso, la otra etapa. Bueno, yo ya estoy yendo a misa, yo ya estoy yendo para que el Padrecito me eche la bendición, yo ya estoy rezándole al santo, le pongo una veladora y todas esas cosas. Mi santo preferido no es para nada un diosito, como se cree, pero la gente muchas veces así lo considera, como si fueran diositos chicos. Así es. Ya ves, leí yo que el libro ese que dice, el librito barato que dice, ¿lo sabía usted? Algo así. Ajá. Que en la religión hindú, en las religiones hindúes, hay miles de santos. Vaya. Miles. Y entonces también hay miles de dioses. Válgame. Ajá. Pues no vaya a resultar que nosotros, en nuestro ambiente cristiano, aceptemos a los santos como pequeños diositos. No, para nada. Pero si vas al templo y haces una oración. Ajá. Esa Pero sería la segunda fase. La segunda fase. Ajá. Y luego viene... No, esa es la primera fase. Ah, la primera fase. La perdón. primera fase, que es la religiosidad. Pero luego viene la segunda fase. Oye, ¿por qué le rezamos a un santo? ¿Qué es la oración? A ver, platícame algo de Jesús, platícame. Y entonces entra uno a la segunda fase, la fase de la doctrina, del conocimiento, del estudio, el círculo bíblico o el círculo de teología, a nivel popular o a nivel del seminario o a nivel del post-seminario donde van a sacar doctorados, maestrías, licenciaturas de diversos puntos del estudio religioso. Ese ya es el adoctrinamiento, la teología. Y después viene una tercera fase, que es la espiritualidad. No es necesario pasar por las dos fases anteriores para la espiritualidad. No es necesario. De todos modos, ¿qué es la espiritualidad? Fíjate que la puedo resumir en dos palabras, señor. Ajá. El cristianismo predica y entonces hacemos las cosas como Dios manda. Pero la espiritualidad va más allá y te dice, no es necesario, o sí es necesario, pero ¿sabes por qué haces las cosas como Dios manda? Porque tú eres así. Es el ser y el hacer. ¿Qué diferencia hay entre el ser y el hacer? El ser es como soy yo. Así existo. Una persona limpia, una persona que trabaja, una persona que dé ejemplo de vida, pues esa es su forma de ser, ese es el ser. Bueno, ¿y si es un raterazo? Ok. El ser es ser así, destructivo. Y luego viene el hacer.
¿Por qué haces eso? Pues porque así soy. Entonces, fíjate que el punto de espiritualidad básico es el ser. Yo vivo este día, no ayer, no mañana. No, vivo hoy haciendo las cosas como Dios manda, agradeciéndole al Creador lo que me ha dado. Entonces, fíjate lo que es la espiritualidad. Y si es un señor campesino sencillo que no ha pasado por doctorados de teología ni nada de eso, pero ¿cómo es él? ¿Cómo es? Es un hombre bueno, es un hombre que ayuda al que puede y lo que puede. Es un hombre que no se permite ofender ni destruir ni con la lengua ni chismear cosas malas de los demás. Está sintiendo que los demás seres humanos verdaderamente somos hermanos. Eso es espiritualidad. ¿Cómo la ves desde ahí, señora? En una forma muy sencilla nos estás explicando algo muy profundo y la verdad que muy, muy enriquecedor, Juanito. Seguiremos hablando de la espiritualidad porque es lo más importante de las religiones, de todas, del cristianismo católico, de los hermanos cristianos no católicos, de los árabes, de los musulmanes, de lo que tú quieras. La espiritualidad. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué vivo? ¿Cómo vivo? ¿Ok? De acuerdo, Juanito. Muy bien. Pues hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Yo quisiera que nos siguieras platicando, pero el tiempo ya se nos terminó. Invitamos a nuestro querido auditorio a que continúen en la programación de Monte María. Agradecemos que nos hayan estado escuchando, les mandamos un afectuoso saludo, les invitamos a que sigamos reflexionando y que tengan una excelente semana. Recordando siempre, Dios es amor y te ama. Hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe.